la felicidad verdadera es imposible sin un conocimiento personal y experimental, no teórico, de quién es Jesús y cuál es la naturaleza de su obra. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ser una persona realizada? Yo sé que quiere. Pues entonces necesito conocer quién es Jesús y qué ha hecho Jesús. Esas dos cosas. Desde agosto de 2016 estamos recorriendo las páginas del Evangelio de Marcos y hemos visto a Jesús haciendo proezas. Espero que nadie tenga dudas al respecto de que Jesús es poderoso. Él sosiega los vientos, Él sofoca la fiebre, Él destierra a los demonios, Él camina sobre las olas del lago, Él resucita a los muertos, Él cura leprosos, Él cura sordos, paralíticos, ciegos, multiplica los panes para que se sacien los miles. Pero hermanos, sería una tragedia si después de haber recorrido todos estos episodios en la vida de Jesús, lo único que nos haya quedado claro es que Jesús resucita a los muertos y Jesús cura a los leprosos o a los paralíticos y multiplica los panes y los peces y destierra a los demonios y ya está. Marcos no ha narrado eso para entretenernos con una historia de vidas y hazañas de Jesús. Marcos ha escrito esos relatos para que nosotros conozcamos quién es Jesús y cuál es la naturaleza de su obra. Para eso escribe no solo Marcos, sino Mateo y Lucas y Juan. De hecho, Juan, al final de su evangelio, él dice, el Señor Jesús hizo además muchas otras cosas, muchas otras señales, dice Juan, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que he escrito, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, nosotros no predicamos para ensanchar nuestro conocimiento bíblico. Nosotros no predicamos para que seamos capaces de ir a un concurso de preguntas bíblicas y ganar una esgrima. Nosotros predicamos para que podamos conocer que Jesús es el Cristo, creer que Él es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre, vida abundante. Por lo tanto, que el Señor me ayude, porque no quiero pasar datos a tu cabeza. Quiero conducirte con la ayuda del Señor a los pies del Salvador. Lo digo de nuevo, no hay esperanza a menos que entendamos quién es Jesús y cuál es la naturaleza de su obra. A menos que creamos en su persona y en su trabajo a favor de nosotros. ¿Te has parado a pensar que la mayoría de las personas que se encontraron con Jesús y que comieron los peces y los panes y que fueron sanados de sus enfermedades están ahora en el infierno? Comieron y se saciaron, pero no entendieron lo de los panes. ¿Supieron que Jesús multiplica la comida? Y ya está. Eso fue lo que supieron. Vieron a Jesús, pero no se enteraron de nada. Vieron a Jesús, pero no se enteraron de nada. Oyeron sin oír, estuvieron todo el tiempo en la estación y perdieron el tren. No se dieron cuenta que era una estación, no se dieron cuenta que había un tren. Por eso Jesús quiso asegurarse de que sus discípulos captaban el meollo de las cosas. Y un día, mientras caminaban por la región de Cesarea de Filipo, les confrontó con una pregunta crucial. Y esa es la pregunta con la que creo que el Señor quiere confrontarnos a nosotros en esta mañana. Una pregunta crucial, y espero que a medida que vemos el pasaje, no estoy seguro de si lo vamos a ver entero, vamos a ver, pero a medida que vemos el pasaje, yo espero que el Señor nos obligue, entre comillas, a responder de manera personal a esta cuestión. Vamos a abrir entonces en el Evangelio de Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 8, y versículos del 27 hasta el 31.
O hasta el 30, vamos a leer solamente hasta el 30. Y dice la palabra del Señor: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Hasta ahí. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, hermano, Jesús estaba a esas alturas, después de 2 años y medio de ministerio, en la boca de todos. Su vida se había convertido en un fenómeno viral. Todo el mundo hablaba, o casi todo el mundo hablaba del Señor. Pero de repente el Señor les pregunta: ¿qué dice? ¿Qué se rumorea de mí? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién cree la gente que soy yo? Me pregunto, ¿por qué le interesa a Jesús este asunto? ¿Es que acaso el Señor está consumido de curiosidad? ¿O el Señor es una persona inquieta, ansiosa, que se preocupa por el qué dirán? ¿Estaría bien que yo estuviese todo el rato dándole a mi coco y pensando: ¿qué pensará la gente de mí? ¿Qué pensará la gente de mí? Me compadezco de aquel que siempre está mirando cuántos likes tiene en su cuenta de Facebook y cuánta gente le sigue y cuánta la gente comenta, y me compadezco de la persona que siempre está preocupado por ver qué es lo que otros están diciendo o pensando acerca de él. Porque finalmente, más pronto que tarde, va a ser una persona desdichada. Va a ser un mendigo insatisfecho, un mendigo de alabanzas y de piropos. Va a encontrarse prisionero en una celda con barrotes invisibles, pero que cada vez es más pequeña y más asfixiante. Si estás siendo tentado a estar demasiado pendiente de lo que otros están pensando o diciendo de ti, por favor, escapa, pídele ayuda al Señor. Porque eso es un agobio, eso es un sinvivir, eso es un agujero negro que se come todas nuestras posibilidades de dicha. Entonces, ¿por qué Jesús se preocupa por lo que la gente piensa de él? Porque, hermano, lo que sería inapropiado para mí no es inapropiado para el Señor. El Señor no es un hombre ensimismado. Él no hace esta pregunta con una motivación egocéntrica. Él hace esta pregunta lleno de una carga compasiva. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que la dicha, la felicidad de las personas depende de la relación que las personas tengan con Él. Y la relación que las personas tienen con Él depende de lo que las personas comprenden de Él. De cómo las personas le consideran. ¿Me sigue? Con esta pregunta el Señor quiere establecer en la mente de sus discípulos que el asunto más decisivo para una persona es su actitud hacia Jesús. Lo que tú pienses de mí no afecta a tu eternidad. De hecho, no afecta el destino ni de tu alma ni de tu día. Pero no hay nada más importante para tu presente y para tu futuro que lo que creas acerca de Jesús. Así que al Señor le interesa lo que la gente piensa, no porque Él está preocupado por sí mismo, sino porque Él está preocupado por la gente. Es un asunto de amor. Le preocupa lo que la gente piensa porque le importa a la gente. Porque la vida eterna consiste, y esta es la vida eterna. ¿Recordáis ese pasaje? Jesús orando al Padre, y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, entonces el Señor pregunta: ¿qué se rumorea de mí? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Quién piensan ellos que soy? Y ellos le responden: bueno, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado, que Herodes lo había mandado
ejecutar. Otros piensan que eres alguno de los grandes profetas. Uno de los evangelistas nos dicen que también a Jeremías le mencionaban por allí. Señor, la gente está alucinando contigo. Piensan que eres uno de los grandes. Todos hablan de ti. Piensan que lo tuyo no es normal, que eres una persona extraordinaria. Están convencidos que lo sobrenatural te rodea. Piensan incluso que eres uno de los grandes profetas que ha resucitado de entre los muertos. Piensan que eres el Elías que habría de venir, que Malaquías profetizó. Y aquí yo envío a mi enviado, a mi profeta, a Elías para que él prepare el camino del Mesías. Así que la gente está diciendo cosas extraordinarias sobre ti. Algunos no saben bien cuál es exactamente tu identidad, pero están convencidos de que eres uno de los grandes, que llevan la marca de Dios. Sí, es verdad que los fariseos y los escribas están diciendo que vienes de parte de Belcebú, que tienes demonio y que por la fuerza de los demonios haces lo que haces. Pero realmente esto no está calando entre el pueblo. El pueblo piensa que eres alguien extraordinario y que la mano de Dios está sobre ti. Señor, eres popular. La gente está expectante, está impactada. Hace bastantes años, fui sacudido por una historia curiosa que en realidad no sé si es verdad o no es verdad. Me cuesta un poquito pensar que sea tal cual, pero tal vez yo creo que yo la leí como una historia real. Resulta que había una viuda pobre que tenía un único hijo y con muchísimo sacrificio logró reunir algo de dinero para enviar al hijo a la universidad y logró sostener al hijo mientras cursaba sus estudios. Finalmente el hijo se graduó y enseguida encontró un buen trabajo en un país extranjero. Así que pronto comenzó a ganar dinero y cada vez que el hijo escribía una carta a su madre, además de la nota de cariño, incluía algunos billetes muy nuevos del país en el que el hijo trabajaba. Y la madre recibía la carta, pero con algunos billetes de bastante valor. Tiempo después, cuando el hijo pudo visitar por primera vez a la madre y verla cara a cara, la madre sacó con orgullo todos los billetes que el hijo le había mandado, esas estampas de colores, esos sellos enormes que el hijo le había mandado, esos postales tan bonitas que el hijo le había mandado desde el país extranjero. Resulta que la viuda las había pasado canutas teniendo en el cajón una pequeña fortuna. Ella no conocía el valor de esas estampas, no eran estampas, eran billetes. El hijo no se las había mandado para coleccionarlas, sino para canjearlas por cosas, comida, cosas. Y porque no conocía el valor de los billetes, no podía usarlos tal como el hijo quería que los usara y tal como ella necesitaba usarlos. Menos mal que se pudo remediar. Entonces el hijo le explicó para qué eran esas estampas de colores. Ahora, imagínate, esta es una historia ficticia que tal vez se haya podido dar en algún sitio, no lo sé. Imagina que alguien pobre vive en un pequeño terreno en el que no crecen ni jaramagos. Y vive en una choza, pobre, apenas tiene recursos para echarse algo a la boca una vez al día. Un buen día de lluvia, aparece una mancha negra en su terreno, es petróleo. Pero él no lo sabe. Y maldice su suerte y dice, vaya tela, lo que me faltaba ya. Encima que tengo un terreno que no da ningún fruto, encima me salen manchas. Esto es el colmo, todo me pasa a mí. Y luego va por el trapo para limpiar la mancha. Y así hace todos los días, porque ¿qué se puede hacer con una mancha sino limpiarla? Cada día limpia la mancha, a regañadientes, y continúa con su vida llena de carencias. Al final muere pobre y cansado y harto de penas. Doblemente desgraciado. 1, por no tener que echarse a la boca. 2, por no entender que ese líquido viscoso que él pensaba que era inútil no era una mancha que le manchaba la finca. Era el remedio a todos sus problemas financieros. Era el oro negro, el oro líquido.
Pues hermanos, pensar que Jesús es Elías es peor que pensar que el petróleo es una mancha que nos ensucia la finca. Es una desgracia pasar fatigas teniendo en el cajón una pequeña fortuna, pero es una tragedia estar delante de Jesús y pensar que se trata de un gran profeta. Y esa es la desgracia de las multitudes que rodean a Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? Oh, uno de los grandes profetas. Uno de los grandes profetas. Ven la mancha, pero no saben que es petróleo. Ven estampas de colores, pero no saben que son billetes. Ven a Jesús, pero no saben quién es Jesús. Y porque no saben quién es Jesús, cada vez que se encuentran con Él, salen con menos de lo que Él ha venido a darles. Y porque no saben quién es Jesús, cada vez que se topan con Él, se van con menos de lo que deberían recibir del Señor. Esa es la desgracia de los testigos de Jehová, que piensan que Jesús es un Dios. La primera criatura, el principal de los seres creados. Esa es la desgracia de los musulmanes. Que el Señor los salve y que podamos cantar abrazados a ellos. Pero piensan que el Señor fue un gran profeta. No el último ni el mayor. Eso le corresponde a Mohammed. Pero sí uno de los grandes. Y allí se detienen. Esa es la desgracia. Esa es la desgracia de los que creen que Jesús fue un líder revolucionario, un pacifista. Una mezcla entre Gandhi y John Lennon. Un maestro de moral confiable, original, un fundador de un culto. ¡Qué tragedia, qué desgracia! ¡Ay del que piensa que Jesús es el Jesucito de mi vida, que sonríe en pañales desde la mesita de noche! O del que cree que Jesús es la madera que cruje y se mece sobre los hombros de los costaleros. ¡Qué tragedia! ¡Qué pobreza! Y no solo qué pobreza, qué insulto. Es peor que confundir al capitán general con un soldado raso. Esa es la desgracia. Pero Jesús se vuelve y les dice, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis? ¿A quién tenéis delante de la cara vosotros? Y hermanos, esta es una pregunta que cada persona aquí tiene que responder. Esta es una pregunta crucial e ineludible. Si tú llevas tiempo en la iglesia, te habrás expuesto, supongo, a cientos de mensajes, algunos de vosotros a miles de mensajes. Y supongo que puedes decir de carrerilla la teoría. Pero quiero recordarte, hermano, y esto es bien importante, quiero recordarte que el hecho de poder recitar o de poder conocer al dedillo el credo no significa que lo creas. Saber el credo no es creerlo. Es solo saber las cosas que hay que creer. Algunos confunden conocer la doctrina con madurez cristiana. Hay un abismo entre esas dos cosas. La madurez cristiana implica el conocimiento de la doctrina. Pero el conocimiento de la doctrina no implica que uno es maduro. Uno puede conocer teóricamente, intelectualmente, superficialmente la teoría. Podemos ser capaces de definir las verdades sin que esas verdades sean el fundamento sobre el que edificamos nuestro mundo entre semana. Mi pregunta es, ¿quién crees que es Jesús? De verdad, te lo estoy preguntando de verdad. No te pido que te lances a decir de carrerilla todas las doctrinas que ya sabes. El martes, digamos, a las 4 de la tarde, ¿quién es Jesús? Jueves, 7 de la tarde, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que tú crees realmente, funcionalmente en tu vida, entre semana? ¿Quién es Jesús? Esta es la pregunta ineludible. Y entonces Pedro, en nombre de los 12, dice,
Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. El apóstol Mateo, en el relato que él hace de este episodio, incluye algunos datos más acerca de la respuesta de Pedro, y quiero leeros la referencia que él hace en el capítulo 16, Mateo 16, no hace falta que lo busquéis. Dice, él les dijo, Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y dice Mateo, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, y mira lo que añade, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, esto tampoco lo incluye Marco, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora quiero que nos detengamos un poco, pero antes de entrar en la confesión apostólica, en la confesión de Pedro, quiero dar dos comentarios previos. No quiero detenerme mucho, pero dos comentarios que para mí son importantes. En primer lugar, si vamos a aplaudir a alguien que no sea Pedro, por favor. Bien, Pedro, un aplauso fuerte para Pedro. No. El aplauso es para Dios. El mérito no es de Pedro, el mérito es de Dios. Pedro sabe lo que sabe. ¿Por qué? Porque el Padre se lo ha revelado. Porque el Padre ha operado en su corazón y ha descorrido el velo. Así que Pedro no debe jactarse. No debe. Soy una máquina. Los demás piensan que es Juan el Bautista. Otros piensan que es Elías. Tú eres el Cristo. Un hurra para mí. No. ¿Qué marca la diferencia entre Pedro y los demás? ¿Por qué Pedro no está en el saco con los demás? ¿Por qué Pedro no está tan despistado como los demás? He hecho mal la pregunta, he dicho ¿qué es lo que marca la diferencia? En realidad, la pregunta bien hecha sería ¿quién marca la diferencia? Porque es Dios el que marca la diferencia. Dios marca la diferencia. Él conoce lo que los demás no conocen, pero no es porque Él es más serio, porque Él es más profundo en su reflexión, porque Él es más inteligente, porque Él es más perspicaz en sus conclusiones. No han sido los libros los que le han llevado hasta allí. No se debe a la percepción de un corazón que es más noble que el corazón de los demás. No se debe a una intuición que Él tiene de manera natural, personal. No es el fruto vigoroso de su razón. No es el fruto de su investigación exhaustiva. Es gracia. Un regalo imponente de parte de Dios para ti, Pedro. Mira, y le descorre el velo. Y entonces Jesús alaba, le da el crédito a Dios. Simón, no le dice, Simón, eres un máquina. Simón, eres un hacha. Simón, eres un figura. Le dice, Simón, eres una persona bendecida. Bienaventurada. ¿Por qué? Porque el Padre te ha traído a esta convicción. Es el Padre el que te lo ha revelado. Así que quiero hacer una aplicación aquí. Que nadie se jacte de su fe. ¿Alguien cree aquí en Jesús? Aplauso para Dios. Él es el máquina, si se me permite hablar así. Él tiene el mérito. Ha sido gracia, un regalo para ti, un regalo. Un regalo del cielo para ti. Que nadie presuma de su discernimiento. ¿Has crecido en el discernimiento? Más regalo. Que nadie se apunte un tanto por su capacidad de penetrar en los misterios del Evangelio, que nadie se enorgullezca de su labor, de su esfuerzo, de sus labores espirituales, de su fruto, de sus conquistas, porque todo es gracia, es Dios revelándote y siguiendo revelando y siguiendo dándote luz para que puedas alcanzar nuevas profundidades.
para que puedas alcanzar nuevas alturas en la visión de la gloria de Dios, en el amor hacia Cristo. ¿Qué te distingue? ¿O quién te distingue? Dice Pablo cuando escribe a los Corintios. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Es una pregunta retórica. La respuesta es nada, absolutamente nada. Todo lo que tienes lo has recibido. No es tu propia conquista, es el regalo de Dios. Y sigue Pablo diciendo a los Corintios en el capítulo 4, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿De qué presumes? Como si no lo hubieras recibido. Así que hermanos, que cada persona aquí, si has venido a la fe, si crees verdaderamente en el Hijo de Dios, aunque sea una fe a veces un poco flaca, pero es fe auténtica, entonces di con Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Aquí hay personas que han soportado mucho, que han estado en las duras y en las maduras, y han permanecido fieles al Señor durante décadas. Un fuerte aplauso para el Señor. Es gracia. Gracia sobre gracia. Es su favor, es su misericordia, es su bendición que nunca nos falta. Él hace que rebose nuestra copa. Nos la va llenando siempre. Como los buenos camareros. Nos sirve en ese sentido el Señor. Que nadie se jacte. Si yo puedo hablar de estas cosas, no es por ningún mérito personal. No hay ningún mérito personal. Solamente soy dispensador de lo que el Señor puso en su despensa. Nada traigo de mí mismo, o por lo menos eso espero. En ese sentido, simplemente es recibir de su mano, dar, recibir de su mano. Es todo gracia del Señor. Hemos sido sanados de nuestra ceguera y por eso vemos. Y por eso el aplauso no es para el sanado, sino para el sanador. La segunda reflexión que quiero hacer es que una vez que Pedro ha sido iluminado, él responde de una manera coherente. Es decir, hay una gracia, pero también en un sentido hay una responsabilidad humana. Esto no significa que el hombre no hace absolutamente nada, pero el hombre responde a esa gracia. Y aquí Pedro presenta una declaración, una confesión a contracorriente. ¿Por qué? Porque la opinión popular señalaba que Jesús era un profeta de Dios. Todos dicen que Jesús es un profeta de Dios. Y cuando todos dicen que Jesús es un profeta de Dios, lo fácil es decir que Jesús es un profeta de Dios. Pero no salir con una declaración tan escandalosa como esta. Tú eres el Cristo. Esa es una declaración contracorriente, antipopular, políticamente incorrecta, culturalmente inapropiada. Pedro se desmarca de lo que dice la gente. Pero hermanos, el cristianismo no es para aquellos que no están dispuestos a desmarcarse. El cristianismo es para aquellos que están dispuestos a señalarse cuando toque, a fin de ser fieles al Señor y a su verdad. Los cobardes podrán vivir arropados por el respeto de las masas, pero no heredarán el reino de los cielos. El cristiano confiesa a Cristo de forma clara, sin ambigüedades, sin rodeos, sin camuflajes, sin querer vestir a Jesús a la moda para presentarlo en sociedad como alguien respetable. El cristiano es capaz, con respeto, con cariño, con dulzura, pero a desmarcarse de la opinión popular y ponerse en pie y confesar el escándalo de Cristo. ¿Por qué? Porque vence la presión de grupo, porque hay una presión más fuerte dentro de él. El temor de Dios le libra del temor a los hombres. El amor hacia Dios es más fuerte que el amor hacia el aplauso de los hombres y la aprobación humana. Ahora, tras estos comentarios, ¿todavía estáis conmigo? Tras estos comentarios previos, quiero que veamos de forma
necesariamente breve, la gloria que encierra esta frase de 9 palabras, 10 en el griego. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, no hay cristianismo verdadero donde no ondea la bandera de esta declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Déjame empezar por la segunda parte. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor estaba en la sinagoga de Nazaret y allí delante de sus vecinos, Él asume sobre su propia persona la profecía de Isaías, cuando Él dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Recordáis? Sus vecinos reaccionaron cerrando a cal y canto sus corazones y diciendo, ¿ese no es el carpintero? ¿Ese no es el hijo de María? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanos? Es decir, lo que ellos estaban diciendo, un momento. ¿No estará insinuando que ese es el currante que trabajaba en el taller? Ese es el hijo de María. Ese es una persona normal. Ese es como uno de nosotros. Sin embargo, ahora Pedro, en el camino, cuando Jesús les pregunta, él le dice, tú no eres solo el hijo de María. Tú no eres normal como nosotros. Tú eres el Hijo del Dios vivo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios y por lo tanto el Hijo Dios. Es decir, Dios el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Tú no eres un profeta. Ni siquiera tú tienes la dignidad de los altos, de los ángeles que están en más alto rango. Tú eres Dios mismo. Tú no estás embutido en el tiempo como los profetas y los ángeles. Tú eres el Dios eterno, sin principio, sin final. Tú no eres una criatura, tú eres el Creador. Tú eres el Dios infinito, el Dios omnipotente. En cuanto a tu humanidad, estás a medio metro de mí, pero en cuanto a tu divinidad, estás eternamente en el seno del Padre. Tú eres la imagen del Dios invisible, el resplandor perfecto de su gloria, de la misma esencia, la misma dignidad que Dios. Todos los atributos divinos son tuyos también, y a ti te pertenecen las alabanzas de todo lo que respira. Dios de Dios, como dice el credo niceno, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, siendo de una sustancia con el Padre, por quien todo fue hecho. Lo que Pedro está diciendo allí es, tú eres el que visitó a Moisés y se le manifestó en la zarza que ardía. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el Jehová que anduvo un rato junto a Abraham en la tierra de Canaán. Tú eres el Hijo del Dios viviente y por tanto eres el único Dios viviente. Y por tanto, siendo el único Dios viviente, eres el único que tiene la capacidad de comunicar vida. Sabemos, dice Juan en su primera carta, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Crees que Jesús es Dios encarnado? Espera. ¿Crees en tu corazón, no solamente aquí? ¿Crees que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Estuvo en medio de nosotros? ¿Crees que Jesús es Emmanuel, Dios tabernaculando, poniendo su tienda de campaña entre nosotros, en nuestro campamento? ¿Puedes decir con Tomás, Señor mío y Dios mío? Hay quienes se llaman a sí mismos cristianos, pero niegan la divinidad de Cristo y niegan el nacimiento virginal de Jesús. Voy a decirte una cosa, no hagas migas con esas personas. Ten compasión de ellas. Ora por ellas, pero no ores con ellas.
no invoques con ellas el nombre de Dios, porque ahí, en ese punto, la unidad es imposible. La unidad es imposible con quienes rechazan las doctrinas cardinales centrales de la palabra de Dios. La unidad cristiana, hermanos, esto grábalo a fuego en tu corazón. La unidad cristiana, la verdadera unidad cristiana es siempre unidad en la verdad. La unidad en sí misma no es buena, ni mala. ¿Es algo deseable la unidad? Depende. Su virtud depende de la base sobre la que se edifica. En Babel hubo un montón de unidad. Dice que los hombres se pusieron de acuerdo, estaban unidísimos. Sin embargo, fue una unidad perversa. En el Salmo 2, tú vas a ver que todos los reinos se unen contra Dios y su Cristo. Esa unidad es perversa. La unidad no es buena ni mala en sí misma. La unidad, la virtud de la unidad depende del fundamento sobre el que se edifica la concordia. La unidad cristiana verdadera siempre es unidad en la verdad. Y marcar la diferencia con estas personas o con estos grupos, decir que cada uno vaya por su lado, no es falta de amor. De hecho, es precisamente el amor a Cristo lo que nos mueve, lo que nos impulsa a alejarnos de esa comunión con los que traicionan a Jesús con un beso. Ahora, yo no estoy hablando aquí de diferencias menores. Cuando la separación es en base a cosas secundarias, como por ejemplo la vigencia del don de lenguas o no, o la manera de alabar o de gobernar la iglesia, o las doctrinas sobre las últimas cosas, el fin del mundo y etcétera. Cuando la separación se fundamenta en ese tipo de discrepancias, creo que entristecemos al Espíritu de Dios. Pero cuando podemos seguir vinculados a personas que están mancillando las grandes verdades y las grandes doctrinas del Evangelio, de las Escrituras, entonces creo que entristecemos al Espíritu Santo. Cuando podemos seguir vinculados a ello. Jesús es Dios. Dios en medio de nosotros. Pero no solo dice eso Pedro. Él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, pero le dice, tú eres el Cristo. Y ahora os voy a pedir que redobléis vuestro esfuerzo, vuestra atención. Es importante que entendamos que Cristo no es un nombre. Aunque nosotros decimos que es un nombre, tu nombre es Cristo, acabamos de cantar. Está bien decirlo así, no pasa nada. Pero en realidad no es un nombre propio, es un título. Es un título. En hebreo sería Mesías, en castellano sería ungido. Su nombre es Jesús, su título es el Cristo. Jesús el Cristo, Jesucristo. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Jesús el Mesías. ¿De dónde viene ese término? ¿Y qué implica la confesión de Pedro? Bajo la economía del Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios levantó a ciertas personas de entre su pueblo que fungían como una especie de mediadores, digamos. Había tres oficios principales. Por una parte estaba el oficio real, los reyes, estaba el oficio sacerdotal, los sacerdotes, y estaba el oficio profético, los profetas. El profeta hablaba de parte de Dios a los hombres y fungía como cierto mediador entre Dios y los hombres y traía un así dice el Señor. El sacerdote ministraba a Dios ofreciendo sacrificios y ofreciendo oraciones en nombre del pueblo. Así que si se puede decir así, el profeta hablaba al pueblo de parte de Dios y el sacerdote hablaba a Dios en nombre del pueblo. Sí, se puede resumir así un poco. Y el rey gobernaba al pueblo como representante divino.
Esos eran los 3 oficios de personas que funcionaban como una especie de mediadores. Y cada uno de ellos, al ser apartado y consagrado al ministerio, lo era por medio de una ceremonia sencilla en la que se le ungía con aceite. Se ungía a los reyes. Samuel, por ejemplo, ungió a David. Se ungía a los profetas. Ungirás, le dice Dios a Elías, a Eliseo, en tu lugar como profeta. Se ungía a los sacerdotes. Y a partir de ahí, ellos funcionaban como los ungidos del Señor. Y funcionaban se tenían que consagrar con toda fidelidad a operar para la gloria de Dios y el beneficio del pueblo, cada uno en sus labores respectivas. Ahora, como consecuencia del pecado, los hombres perdieron la capacidad de discernir la verdad. Al hombre se le apagó la lámpara y quedamos, como hijos de Adán, a oscuras completamente, al borde, encaminándonos hacia el barranco, llenos de confusión, sometidos al engaño de Satanás. Pero el Señor, en su misericordia, no nos quiso dejar a oscuras. Por eso, en el pueblo de Israel, Él levantaba profetas. Y cuando el profeta se levantaba y traía una palabra del Señor, así ha dicho el Señor, Él lo que hacía es arrojar luz. Porque lámpara es a los pies de los ciegos la palabra del Señor. Y al traer el así, dice el Señor, era como una especie de mediador por medio del cual el Señor guiaba a su pueblo y los salvaba del precipicio, del barranco. Moisés fue el primer gran profeta que dejó por escrito la revelación que había recibido de Dios. Y en una ocasión Moisés, cuando ya estaba al final de sus días, él le dijo al pueblo en los llanos de Moab, profeta de en medio de ti, ahora yo me voy. Yo ya voy a desaparecer del mapa, yo ya digo adiós, yo ya he cumplido mi ministerio, pero que sepáis que viene un día donde Dios levantará un profeta de en medio del pueblo. A él oíd, cualquiera que no escuche a ese profeta será cortado del pueblo. En realidad Moisés solamente había sido un tipo de aquel gran profeta que habría de venir. Moisés había sido un profeta, pero Dios levantaría al profeta con mayúscula. Hermanos, cuando Pedro dice, tú eres el ungido, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, entre otras cosas está diciendo, tú eres el profeta sobre el cual el cielo ha derramado su cuerno de aceite. Tú eres el señalado para ser el guiador, para traer el así dice el Señor, para traer la luz. Dios, habiendo hablado a nuestros padres muchas veces por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, en Hijo, por el Hijo, dice la Reina Valera del 60. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es el ungido que da a conocer perfectamente al Padre. Jesús es aquel que disipa la negrura. Jesús es aquel que te libra del barranco. Jesús es aquel que abre los ojos de los ciegos. Jesús es el que quita, estirpa las mentiras, las arranca. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero hermano, el pecado no solamente embotó nuestro entendimiento, el pecado nos hizo enemigos de Dios. Nos distanció de Dios, nos convirtió en rebeldes delante de Dios, merecedores de su justo juicio. Dios nos expulsó del huerto y puso una espada que se revolvía para todos lados para que a nadie se le ocurriera volver. Tú allí, nos dijo Dios. Pero en su misericordia, Dios en el antiguo pacto levantaba sacerdotes, no solo profetas que trajesen luz, sino sacerdotes también. Y el sacerdote se ponía delante de Dios y presentaba sacrificios y oraciones con tal de reconciliar, para que ya Dios no nos mirase con el ceño fruncido, para que Dios envainara su espada, para que no nos consumiera, para que pudiéramos acercarnos, para que pudiéramos orar, para que pudiéramos adorarle, para que pudiéramos relacionarnos con Él, para que tuviéramos comunión con Él. Pero hermanos, los propios sacerdotes que ministraban que tenían esa función, eran hombres falibles, hombres débiles.
después del fracaso, un estrepitoso fracaso de uno de ellos, Elí, Dios le da una palabra de juicio a Elí, pero entre otras cosas le dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Que lo sepa Elí. Elí, bueno, yo me suscitaré un sacerdote fiel. Y esta palabra se cumplió en un primer momento en la vida de Samuel, que le sucedió. Luego se cumplió de una manera todavía más profunda en la vida de Sadoc, que fue sacerdote en lugar de Abiatar, pero de una manera plena. No se cumplió ni en Samuel ni en Sadoc. Jesús es el sacerdote fiel. Fiel y misericordioso, dice Hebreo. Jesús, Él es el que intercede delante de Dios en favor del pueblo. Él es el que delante de Dios defiende nuestros intereses. Él es el que hace la paz, Él es el que nos reconcilia, es el que propicia al Señor. Y ahora mira lo que dice Hebreo. Esto es maravilloso porque Él no solo es el sacerdote, sino la propia ofrenda. Él es el sacerdote que ofrece el sacrificio. Y Él es el sacrificio que ofrece el sacerdote. Él es sacerdote y sacrificio, las dos cosas. Mira lo que dice Hebreo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho a mano. Jesús no ha entrado en un edificio, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por Dios, o sea, por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Hermanos y amigos que estáis aquí, Jesús es el ungido, no solamente el profeta definitivo, Él es el sacerdote definitivo, el gran sumo sacerdote, quien nos representa delante de Dios. Por eso dice Hebreos también, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Esta palabra es maravillosa, hermano. Esta palabra es clave. Porque cada vez que el Dios santo aparecía en el Antiguo Testamento, decía, no te acerques. Quítate las sandalias. Mantente ahí. Pero ahora aparece Dios en el Nuevo Testamento y dice, acércate con confianza, acércate, arrímate, más cerca, vente. ¿Qué ha cambiado? Hermanos, que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios que se ofreció a sí mismo. Eso es lo que ha cambiado. Que hay alguien que defiende nuestros intereses, que se ha hecho reconciliación, que Él hace la paz por medio de la sangre de su cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si Dios dice acércate, no es porque Él se ha tuneado, no es porque Él ha cambiado de opinión, no es porque Él ha dicho, en el Antiguo Testamento fui un poco exagerado con el pecado, yo creo que debo cambiar, bueno, al fin y al cabo la gente madura. No, hermanos, Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Piensa del pecado lo mismo que pensaba en el Antiguo Testamento. Su justicia es igual, su pureza es igual. Lo que ha cambiado es que Jesús ha muerto y ha resucitado y está intercediendo a la diestra de Dios en favor de su pueblo. Por eso Dios te dice, no estoy de broma, acércate. No estoy de broma, no me estoy quedando contigo. Te lo digo en serio, con confianza, vente, ven aquí. Él es el ungido. Pero hermano, el hombre no solamente es un ciego y necesita un profeta que le diga si es para la derecha o para la izquierda. El hombre no solamente es un enemigo y necesita un abogado que delante de Dios haga las paces. Pero había otro problema, es que el hombre, al pecar, se convirtió en un esclavo de Satanás. En un prisionero de un reino maligno que boicotea constantemente las posibilidades de vida abundante, las posibilidades de bendición. El diablo
puso al hombre bajo su yugo y desde entonces lo atormenta y le roba y lo mata, porque él es un homicida, ha sido un homicida desde el principio, y el ladrón viene para hurtar, para matar y para destruir, para que no tengan vida, para que no tengan abundancia, para que no tengan gozo, para que no tengan realización, para que no tengan disfrute, para que no tengan nada. Pero Dios apartó un remanente y levantó reyes. Y levantó reyes que vencieran a los enemigos y conquistaran el territorio y levantaran murallas y dentro de las murallas gobernaran con justicia de acuerdo a la ley del Señor, para que el pueblo pudiera experimentar la vida como Dios quiere. Y bajo el reinado de David y Salomón, Israel vivió sus años dorados. Bajo el liderazgo de estos hombres, el pueblo venció a todos sus enemigos, se estableció en la tierra de la promesa y tuvo paz por todas partes y prosperó en todo sentido. Bueno, no plenamente, pero prosperó. Pero David, cuando se estaba muriendo, profetizó. Y mira sus palabras, hermano. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob. David, el ungido del Dios de Jacob. El dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca. El Dios de Israel me ha dicho, me ha hablado la roca de Israel. 2 puntos. Aquí va lo que ha dicho. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor del Señor. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. David sabía que estaba por venir el rey verdadero. Él había sido ungido, pero ungido con un chica. Pero Dios iba a levantar un ungido con U mayúscula, el ungido de Dios. Isaías más tarde dijo, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado está sobre su hombro. Ahí está, Él es el príncipe, Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el ungido. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz. ¿Te has dado cuenta cómo? Lo dilatado de su imperio, es decir, Él va a conquistar no solo un rincón de la tierra, una tierra prometida, literal. Él va a conquistarlo todo. Lo dilatado de su imperio no tendrá fronteras, lo abarcará todo. Y dentro de sus murallas, la paz no tendrá límite. Vida abundante, paz, gloria, prosperidad. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Así que, hermanos, Él es el profeta que trae la verdad. Él es el sacerdote que oficia para traer paz y comunión con Dios. Y Él es el rey que defiende al pueblo, lanza fuera a los enemigos y luego gobierna para que podamos experimentar la bendición más alta. Cristo cumple esos 3 oficios, esas 3 unciones están sobre el Señor. Y cuando Pedro le dice, tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, está diciendo, está implicando todas esas cosas. Ya sea que él las entienda tan bien o que no las termine de entender bien. Yo creo que sí, ellos sabían, ellos conocían esa promesa del ungido de Dios. Así que como sacerdote, hermanos, Jesús es el camino. Porque Él se ofrece a sí mismo como sacrificio a Dios a fin de reconciliarnos con el Padre y llevarnos hasta el Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Como sacerdote, Jesús es el camino que nos conduce a la presencia de Dios, al abrazo de Dios. Porque Él es el ungido, yo puedo llamar al Altísimo Papá. Como profeta, Él es la verdad. Porque nos revela la verdad acerca de Dios, porque rompe el hechizo de las mentiras, porque rompe las angustias de la confusión. Él es la verdad. Como rey, Él es la vida, porque destroza los yugos satánicos y se establece como cabeza de su pueblo y como rey soberano sobre todo el universo. Y bajo su bandera nos provee descanso, paz, abundancia, gozo, satisfacción, plenitud, en definitiva, vida eterna. Como rey, Él es la vida.
Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le contestó, y tú eres un hombre bendecido. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque, hermanos, no hay bendición más alta. Escucha bien esto, no hay bendición más alta que ser llevado por Dios al conocimiento de la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. No hay regalo más valioso que una fe vibrante en Jesús. No hay un regalo más grande que tú puedas tener alguna vez, ni en el futuro, ni en la eternidad que viene, que una fe vibrante y verdadera en Jesús en su triple oficio. Eres bienaventurado. Hermano, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Tú puedes tener un yate en Marbella, tú puedes tener una finca en el campo, tú puedes tener todo el dinero del mundo. Vanidad. Finalmente, vanidad, dijo Salomón. No lo digo yo. Salomón sabía lo que era tener yate en Marbella. La vida del hombre no consiste en sus éxitos profesionales, ni en su exquisita educación, ni en su encumbrada posición o su reputación. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia. En entenderme y conocerme, y en el lugar donde podemos conocer de un modo perfecto la gloria de Dios es en la faz de Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios en su triple oficio. Dios dispensándonos gracia. Gracia para que podamos ver. Gracia para que tengamos vida abundante y los enemigos estén lejos. Gracia para que podamos tener paz con Dios, comunión con Dios. Gracia, gracia, gracia. ¿Y dónde dispensa Dios su gracia? En un único lugar. En su Hijo. Él es el ungido. Él es solvente. Él es poderoso para dispensar estas cosas. Por eso, y estamos llegando al final, Pedro, eres bienaventurado, lo has visto, lo has entendido. No son estampas de colores, son billetes. No es una mancha que ensucia tu terreno, es petróleo. Lo has visto, Jesús no es un hombre excepcional, es el Dios presente, no es un gran profeta. Es el mensaje de los profetas. Él no solamente vino con un mensaje, Él es el mensaje. Él es la verdad. No solo habla la verdad, Él es la verdad. Pedro, el cielo te ha revelado el manantial del que fluyen todas las bendiciones para el hombre. Por eso ya no tienes que pasar sed nunca más. El que conoce el manantial del que emanan todas las bendiciones no tendrá falta de ningún bien. Por eso, cuando Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, después de una enseñanza un poco fuerte, algunos se abandonaron a Jesús. Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿vosotros también queréis iros? Y Pedro, una vez más, toma la palabra y le dice, Señor, ¿y a dónde vamos? ¿A quién iremos? ¿A dónde vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y atención ahora, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque ahí está todo. Él es Dios. Pero todavía eso no nos consuela tanto, porque podría ser Dios presente para aplastarnos. No, pero Él es Dios entre nosotros, como el señalado del cielo para bendecirnos con toda bendición espiritual. Él es Dios aquí, a una cuarta, echándonos el aliento para hacernos las personas más bendecidas, más bienaventuradas del mundo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
lo hemos entendido, lo hemos conocido, lo hemos creído. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde me voy? No me voy. Me quedo contigo. En una ocasión Jesús se acerca a una mujer que está recogiendo agua, intentando sacar agua de un pozo, ahí en la ciudad de Samaria, cerquita de Samaria. ¿Recuerda la conversación? Jesús le pide agua y ella le dice, ¿cómo es que me pide agua si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿Tú no sabes que nos llevamos a matar? Se extrañó. Y Jesús le dijo, ¿recuerdas lo que le dijo? Si conocieras el don de Dios. Uy, que te está saliendo la mancha negra del terreno, mujer, y no te estás dando cuenta. Si conocieras el don de Dios. En otras palabras, si conocieras lo que Dios quiere darte. Si supieras lo que Dios quiere darte. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está pidiendo de beber? Tú me pedirías a mí y yo te daría. Y la mujer todavía no se entera, todavía dice, vaya mancha negra que me está saliendo aquí. Le dice, un poquito más adelante, le dice, pues dame de beber de ese agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla, dice. Jesús le dice, llama a tu marido. Le dice, no tengo marido. Exacto, no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que vive ahora contigo no es tu marido. Le cambió el gesto. Me parece que tú eres profeta. Profeta. Bueno, me parece que tú eres profeta. Y, por cierto, ya que tenemos aquí un profeta, nuestros padres decían que había que adorar. Los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero nuestros padres adoran aquí en este monte. ¿Cómo es eso? Tú que eres profeta, ¿tú tienes una interpretación teológica de este tema? ¿Te das cuenta que no? Claro, se cree que es un profeta y tiene una duda teológica. Mujer, la hora viene. Y ahora no es una cuestión de montaña. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ni en este monte, ya llega la hora, ya ha venido la hora, donde ni en este monte, ni en aquella montaña, ni en aquel local, ni en aquella iglesia, los verdaderos adoradores adorarán a Dios, al Padre, en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Pero esta mujer todavía piensa que este es un profeta y le dice, sí, nosotros sabemos que ha de venir el Cristo, y cuando Él venga, Él nos declarará todas las cosas. ¿Recuerda esa parte de la conversación? Y mira lo que hace Jesús ahora. Yo soy el que habla contigo. Qué maravilloso, ¿verdad? Yo soy el que habla contigo. Hermanos, esa mujer estaba hablando, llevaba un rato hablando con Jesús, pero no lo sabía. Pero el Señor le dice, en su bondad, en su misericordia, en su ternura, le dice, soy yo, estoy hablando contigo, yo soy el Cristo. De repente esa mujer deja su cántaro, se va al pueblo y le dice a sus vecinos, ¡hey! Hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, conoce mi vida, ¿no será acaso el Cristo? Y luego ellos vienen y le escuchan y le piden que se quede 2 días más con ellos y finalmente ellos terminan declarando lo siguiente. Dice la Escritura, creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y ahí termina la frase. Oh mujer, si conocieras lo que Dios quiere darte y si supieras quién soy, cambiarías tu conversación, no te interesarías por ciertas cuestiones secundarias. En este momento echarías mano de la vida. Porque ni el agua del pozo, ni la relación con el primer hombre, o con el segundo hombre, o con el tercer hombre, o con el cuarto hombre, o con el quinto hombre, o con el amante que tienes ahora,
Esas cosas no te satisfacen. Estás buscando algo que nunca encuentras. Estás buscando algo que nunca encuentras. Si supieras lo que el cielo quiere darte, si supieras quién soy yo, me lo pedirías a mí. Me lo pedirías a mí. ¿Y sabes qué? Yo te lo daría. Te lo daría. Yo te pondría un pozo dentro para que nunca más tuvieras sed. Jesús está hablando de otras cosas, no está hablando de la sed natural. Yo te pondría el pozo dentro y ya nunca más tendrías sed. Yo te lo daría. Yo no te iba a decir, pues ahora te vas a tu casa sin nada, por confundirme con un profeta. No, yo te lo daría. Si tú supieras, tú me pedirías y yo te daría. Yo digo a cada persona en este lugar, si tú conocieras quién es, si tú supieras lo que el cielo quiere darte, quiera Dios abrirte los ojos y traerte a sus pies para que puedas confesar como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el guiador, mi guiador. Tú eres el Señor, mi Señor. Tú eres el Cordero y el sacerdote que lo ofrece. Mi paz, mi justicia. Termino haciendo un llamado. Dios dice, he puesto el socorro en uno que es poderoso. He puesto el socorro en uno que es poderoso. ¿Sabes por qué es poderoso? Porque Él es el ungido. Él ha sido ungido. Él ha recibido la comisión del Padre para traer bendición, gracia sobre gracia, paz, justicia, reconciliación, luz, vida en abundancia, libertad de los enemigos, toda bendición espiritual. Él ha sido comisionado, ungido por Dios para dispensarla. He puesto el socorro en uno que es poderoso. ¿Hay alguien aquí que necesita socorro? ¿Hay alguien aquí que necesita luz? ¿Hay alguien aquí que necesita paz? ¿Hay alguien aquí que está sucio? ¿Hay alguien aquí que nunca ha experimentado la paz con Dios? Siempre tienes que mirar a Dios de reojo como diciendo, no estoy preparado para venir. No estoy preparado todavía para venir delante de Él. No estoy preparado todavía para venir delante de Él. Pues quiero decirte una cosa, por ti mismo es que nunca vas a estar preparado, nunca vas a estar, es más, cada vez vas a meter más la pata, deja de correr para todos sitios, deja de hacer obras, deja de encender velas, deja de hacer oraciones, deja de venir a la iglesia con el fin de estar un día preparado. Cada vez va a arruinarlo más. Pero quiero decirte, Él ha puesto el socorro en uno que es poderoso, es Jesús, Él es el ungido. Él tiene la capacidad y el poder de hoy darte perdón. Él es el que ha muerto en la cruz cargando tus pecados. Él ha soportado el castigo que tú merecías. Y si tú crees en su nombre, y si pones tu confianza en su persona y en su obra en la cruz, Él te perdona y te reconcilia con Dios. ¿Hay alguien aquí que necesita vida? Que está agobiado, que está asfixiado, que siente como que el diablo le roba una y otra vez. Se te escapa lo bueno de la vida, se te escapa el sabor, se te escapa el sabor. Vives comiendo tierra. Está insatisfecho, amargado, triste, sin esperanza. Yo quiero decirte, no importa las circunstancias, Él ha puesto el socorro para ti en uno que es poderoso. No corras para todos lados, no salgas corriendo para todos lados. No te pongas nervioso. No vayas a la izquierda, a la derecha, te agarres de uno, te agarres de otro, te agarres de otro, te agarres de otro, a ver quién puede arrimarte algo. No, deja las algarrobas. Hay pan en la mesa. Él ha puesto el socorro en uno que es poderoso. Cree en Él.
Corre a Él, aférrate a Él y no le sueltes. Dile, Señor, quiero entender quién eres, quiero entender lo que el cielo quiere darme, quiero entender lo que el cielo quiere darme, quiero entender quién eres tú. Te tengo a 30 centímetros, quiero verte, Señor. Porque entonces el agua que yo te daré será en ti un río que fluya constantemente. Estoy haciendo un llamado a los que no conocen todavía al Señor. Ven y arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tu pecado y cree. Y estoy haciendo un llamado también a los que son creyentes. Ven. Arrepiéntete de estar corriendo para todos lados, echando mano de cualquier cosa que se te cruza. Ven a Él. Y di, si Él no me sacia, entonces me muero. Pero no me voy a morir, no me voy a mover de aquí. Porque creo que Él ha puesto el socorro en uno que es poderoso.